Hola, ¿qué tal? Bienvenidas sean todas y todos a esta pequeña cápsula. Mi nombre es Guillermo Jaimes Benítez, soy curador de la colección de arte del siglo XIX del Museo Nacional de Arte. El día de hoy quisiera hablar con ustedes de un tema en particular que nos ocupa y que está relacionado con, como pueden ustedes darse cuenta, con el Día Internacional de los Museos. En esta ocasión, el Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo, tiene como tema fundamental museos, sustentabilidad y bienestar. Es decir, el tema en general del Día Internacional de los Museos se orienta a una reflexión general sobre cómo los museos nos relacionamos con los temas de sustentabilidad y del bienestar en general de las poblaciones, de la sociedad y cómo nosotros, como instituciones, incidimos en este aspecto fundamental de la vida humana. Bien, para ello quisiera compartir una serie de reflexiones muy breves relacionadas justo con el tema de la sustentabilidad asociado a una de las cuestiones fundamentales que trabaja el Museo Nacional de Arte y sobre todo la colección de siglo XIX, que es el arte paisajero, el arte paisajista. El Museo Nacional de Arte cuenta dentro de sus instalaciones con una sala de paisaje del siglo XIX dedicada prácticamente de manera consistente a la reflexión en torno de la práctica del paisaje durante todo el siglo XIX, teniendo como punto, digamos, relevante y como artista fundamental de ese discurso a José María Velasco. También, por supuesto, a otros exponentes del paisajismo nacional, como sería el maestro de Velasco, Eugenio Landesio, o sus compañeros y contemporáneos como Cleofás Almanza, por ejemplo, o Luis Coto. Sin embargo, en esta ocasión quiero compartir con ustedes las reflexiones sobre cómo la obra de José María Velasco puede orientarnos o puede llevarnos hacia el pensamiento de la sustentabilidad. Es decir, cómo el paisaje que representa Velasco nos da pauta para hacer una reflexión profunda del sentido que los seres humanos tomamos con la naturaleza y con su preservación. Por eso he denominado a esta presentación así de manera muy breve, paisaje, sustentabilidad, reflexiones a partir de José María Velasco. Entonces quisiera compartir con ustedes algunas de estas ideas para que la próxima vez que visiten el Museo Nacional de Arte y vayan a la sala de paisaje, puedan ustedes quizá comparar estas cuestiones que yo digo aquí en esta cápsula y hacer las suyas y reflexionar sobre el tema. Bien, voy a empezar a compartir con ustedes algunas imágenes. Esta imagen que ven ustedes aquí es parte de la sala de paisaje. Quisiera compartirles un par de ellas, un poco para que quienes no conozcan la sala como tal, quienes no hayan entrado y quienes sí, pues puedan ubicarse espacialmente en ella. Es una sala que está dedicada, como yo decía hace un momento, a una reflexión general de la historia del paisaje. Está enfocada en dar un visto general y que la gente identifique cuáles son los temas, las preocupaciones y quizá las obras más importantes del paisajismo nacional en el siglo antepasado. Bien, aquí pueden ver ustedes un par de fotos para que, digamos, puedan darse por enterados y ver qué es lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en estas fotos donde quizá el punto nodal, por supuesto, es Velasco. Velasco ocupa uno de los puntos centrales o el punto central de la exhibición de paisaje, por supuesto, por la enorme importancia que tiene su obra como reflejo de las condiciones del desarrollo de la historia del género paisajístico en el siglo XIX y por supuesto como uno de los elementos señeros que va a configurar la historia del género en México. Bien, voy a pasar a una imagen más. Bien, ¿en qué quiero ubicarme? Bueno, si ustedes, eh, si ustedes ven en la obra de Velasco, quizá una de las preocupaciones centrales de él cuando se acercan a su obra y la miran de cerca, sin duda alguna, una preocupación central es la naturaleza.
Sabemos perfectamente bien que Velasco era una persona que tenía una cercanía muy evidente a la representación fidedigna y fiel de la naturaleza, atravesada por supuesto por una serie de cuestiones puntuales como una observación rigurosa, pero además una interpretación poética de esa naturaleza, una interpretación científica, y todo eso nos va a dar como punto, como final, la elaboración de cuadros con temáticas relacionadas con la naturaleza o donde la naturaleza toma un punto de partida muy importante. A lo largo de su carrera, Velasco va a trabajar la naturaleza desde dos puntos fundamentales. El primero de ellos, sin duda alguna, es esta idea científica de la naturaleza, esta idea de, como decía yo hace un momento, representarla fielmente, pero también, y esta es quizá una cuestión no tan evidente a menos que nos sentemos a reflexionar y a pensar en ello, y quisiera que llevaran esta línea de interpretación conmigo y que alcanzaran a percibir esto que voy a compartir con ustedes, que tiene que ver con la preocupación en torno de la naturaleza. ¿Por qué? Velasco vive en el prácticamente, o tiene su carrera en el último tercio del siglo XIX, en un momento donde México deja atrás ese periodo tan turbulento que culmina con el fin de la Guerra de Reforma, el fin del Segundo Imperio, y por supuesto con todo lo que viene con los gobiernos liberales, que prácticamente es la reconstrucción nacional y la creación del Estado. Uno de los puntos centrales que vamos a ver a partir de este momento va a ser el continuo esfuerzo por parte de las autoridades mexicanas de ese momento por industrializar el país, por transformar a México en una potencia industrial, por introducir nuevas formas de producción, nuevas formas económicas que pongan a México como una nación moderna. Parte de esa modificación se va a ver, o de esa nueva forma de entender la economía, de ese intento de modernización, se va a ver reflejado justamente en la llegada de la industria. La industria va a adquirir un papel fundamental en el último tercio del siglo XIX, va a convertirse en una de las cuestiones fundamentales, y sin duda alguna Velasco toma nota de ello. Por ejemplo, aquí tienen ustedes este que es uno de sus cuadros más conocidos que tenemos dentro de la colección del museo, que es Río San Ángel. En Río San Ángel lo que podemos ver es justamente esos principios preclaros de la industrialización que Velasco comienza a ver. Y cómo Velasco va a empezar a relacionar esta industria o este crecimiento de la industria con la naturaleza. Velasco en cierto sentido va a ser testigo de cómo la industrialización pone en riesgo la naturaleza. Va a hacer muy evidente la oposición entre el desarrollo industrial y la naturaleza como tal. Si ustedes ven el cuadro y alcanzan a notar los detalles, pueden ver cómo esta fábrica de Río San Ángel, que está justamente en la parte superior derecha del cuadro, es prácticamente tapada por esa naturaleza que vemos en la barranca. Es decir, la barranca despliega una serie de elementos forestales, arbustos, árboles que cubren la totalidad del cuadro, donde la industria queda, digamos, en cierto sentido, atrás de la naturaleza. La naturaleza toma un sentido mucho más importante en la obra de Velasco. Eso lo vemos también en su obra, que también lo tenemos dentro de la colección del museo, de la hormiga. La fábrica La Hormiga, que se encuentra prácticamente construida de la misma manera que el cuadro anterior, que el cuadro del Río San Ángel. Ustedes pueden ver que la composición es muy similar. Y el tratamiento que Velasco hace es muy interesante, porque incluso Velasco relaciona o muestra los efectos de la contaminación. Ustedes pueden ver en ambos cuadros, si recuerdan la imagen anterior, podemos ver una serie o más bien una chimenea de la cual sale esta especie de humo que contamina, que se extiende por la atmósfera. Fenómeno súper interesante. Fenómeno que para nosotros y para la cotidianidad
pues es de nuestro día a día, es algo muy normal, pero que para la sociedad de Velasco debió ser un shock profundo. Es decir, convivir con esa paulatina y creciente contaminación de los espacios atmosféricos del Valle de México debió ser choqueante para las personas que no estaban acostumbradas a ello. Y Velasco lo nota, es decir, Velasco toma nota de ese progreso que, ojo, y aquí esto es verdad, Velasco no está opuesto al progreso científico, al progreso industrial, al progreso en general, pero sí hay una especie de crítica muy velada a ello. Una crítica que no aparece de manera tan evidente, pero que es obvio que para Velasco está ahí. Velasco está haciendo esa contraposición entre naturaleza e industria. Por supuesto, Velasco, como decía yo, es un entusiasta de los avances tecnológicos, como puede ser, o como podemos ver, por ejemplo, su conocidísimo cuadro de la Cañada de Metla, que ustedes están viendo aquí, pero eso no da, eso también nos lleva justamente a entender a Velasco como una persona que está dentro de su obra cuestionando la relación hombre-naturaleza o ser humano-naturaleza. Está tratando de entender cuáles son los efectos que tiene el crecimiento y el desarrollo de las actividades humanas, de esta industrialización en ciernes, sobre la naturaleza. La naturaleza, que es el tema continuo del paisajismo velasquiano, queda asociada indisolublemente en muchos de sus cuadros a esta especie de contemplación, a esta especie de idea de la naturaleza robadora, de la naturaleza donde el ser humano en realidad es casi como una cuestión accesoria, pero donde el ser humano ya empieza a tener un efecto fundamental sobre la naturaleza, ya empieza a tener un momento de interacción con ella, donde ella es puesta debajo de las necesidades humanas de crecimiento. En el caso de la Cañada de Metlac, ese tren vaporoso que viene y que se sale de esa especie de, o más bien de esa curva y que se muestra frente al espectador, sin duda alguna es un elemento puntual de estas reflexiones. Y estos tres cuadros que acabamos de ver contrastan justamente con estas vistas enormes de los valles, como por ejemplo esta que ven ustedes aquí, de los valles de Hidalgo, concretamente de la hacienda de Chimalpa, donde la actividad humana, la actividad relacionada con el medio ambiente queda apenas sugerida. Es decir, está ahí presente, en este caso la hacienda de Apan, era una hacienda relacionada con las cuestiones pulqueras, con las actividades alrededor de la industria del pulque. Las actividades humanas quedan relegadas al paisaje. De hecho, incluso en el fondo del cuadro de la hacienda Chimalpa, que ustedes pueden ver, hasta el fondo, quizá pueden llegar ustedes a notar, al fondo a la derecha, el tren. Se llega a notar el tren, ahí va desprendiendo apenas esa columna de humo que sale de su chimenea, pero el paisaje como tal o la naturaleza en sí subsume las actividades humanas. Ahí hay otra vez un sentido crítico, hay un elemento donde Velasco pone por encima ese paisaje del Valle de México que paulatinamente a lo largo del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX, quienes viven en la Ciudad de México y en el Estado de México, la zona conurbada, pueden dar cuenta de lo que yo digo, ha ido desapareciendo. Podemos ver a lo largo de todos sus cuadros, es decir, por ejemplo, en este del Valle de México, que es un cuadro de su época más temprana, de 1877, la ciudad prácticamente es inexistente. Es decir, hay algunas cuestiones por ahí que se llegan a notar, pero en realidad el paisaje, la naturaleza, absorbe todo. La naturaleza está por encima de las actividades humanas y es aquello que para Velasco es el centro de la representación del Valle de México. Lo mismo podemos decir de su conocidísimo cuadro, Valle de México, también de esta época, donde por supuesto aún podemos entender y podemos rastrear
esa cuenca del lago, de los lagos que estaban en el Valle de México y que fueron paulatinamente desecándose. De hecho, en la época de Velasco y hacia el siglo XX, la desecación de esos lagos tomó un curso muy, muy importante, es decir, se aceleró esa desecación justamente con fines relacionados con el ordenamiento del territorio y con esta idea de que, pues a veces, y esto pareciera como una cuestión de, como una idea muy común dentro del desarrollismo del siglo XX, como si la naturaleza hiciera estorbo, como si estorbara las actividades del ser humano, como si el ser humano estuviera desconectado de la naturaleza. Para Velasco es al revés. Velasco desconecta al ser humano de la naturaleza o subsume más bien al ser humano dentro de la naturaleza, mostrando a esta última como un todo. Y eso nos remite justamente a este ideal del siglo XIX, este ideal totalizador que podemos rastrear a las ideas del Baron von Humboldt sobre la naturaleza como una totalidad. Y quiero cerrar justamente la reflexión de esta charla o de esta pequeña cápsula con esta imagen que ven ustedes aquí. Esta imagen que ven ustedes aquí es básicamente esto de acá, ¿vale? Este es un antes, este es un después. Para que el cambio es evidente. Digo, no lo voy a poner en ninguna duda. O sea, el cambio es absoluto. Esto es lo que pinta Velasco. Esto es más o menos lo que tenemos ahora. El cambio que podemos notar en la cuenca del Valle de México, en el Valle de México como tal, a partir de los cuadros de Velasco y su comparación con lo que tenemos en la actualidad es más que obvia. Hace un par de años en el MUNAL se hizo un ejercicio justamente de representación sobre cómo ha cambiado el paisaje del Valle de México y esta imagen que ustedes ven está tomada de ese ejercicio que se hizo dentro del Museo Nacional de Arte. Ustedes pueden consultar el video en YouTube, pueden poner así Velasco, Museo Nacional de Arte y seguramente les va a aparecer en uno de los primeros resultados. En ese ejercicio, que es muy gráfico y muy obvio, la transformación de la naturaleza que ve Velasco bajo esas toneladas de concreto se hace muy obvia. Y a esto quiero llegar y esta es quizá la reflexión final. La reflexión final tiene que ver justamente con cómo el paisaje puede servir como una herramienta de entendimiento sobre qué relación tenemos los seres humanos con la naturaleza. Velasco lo entiende perfectamente bien. Velasco entiende el potencial que tiene el ser humano para desarrollarse, para superar sus propias limitaciones, pero también entiende e incluso extraña esa idea de la naturaleza prístina, esa idea de la naturaleza que no ha sido tocada. Quizá el paisaje debería de servirnos no solamente como un divertimento de la vista, como una expresión estética y de goce de los sentidos, sino también como una forma de entender cómo los cambios que los seres humanos hemos efectuado sobre la naturaleza han terminado por modificarla de tal manera que para nosotros prácticamente ya es ahora irreconocible. Bien, de mi parte es todo. Espero que la cápsula haya sido de su agrado. Espero que hayan podido compartir algunas de las reflexiones que estoy dejando por acá. Y por supuesto, no sin antes invitarles a asistir al Museo Nacional de Arte. Muchas gracias.